Oigan, vamos poniendo el tema sobre la mesa, porque con la intervención del presidente de la República, con casos como este, con el de el gobernador de Tamaulipas, García Cabeza de Vaca, pues hay una pregunta que surge. ¿Vamos a tener la certeza de unas elecciones confiables? ¿De qué tamaño va a ser el conflicto postelectoral? ¿Qué va a pasar un día después de las elecciones? Les dejo el tema puesto sobre la mesa, que tengan un excelente fin de semana. Igualmente, Magda, gracias. Sí, a ver, ¿qué tanto está interviniendo el presidente? Es evidente que tiene una intervención, Víctor, y que está de alguna forma metiendo la mano permanentemente. Y de esto parece que ya el INE se ha dado por vencido de que no puede evitar que el presidente siga hablando, siga señalando, siga metiendo, siga criticando candidatos, ¿sí? Y esto de alguna forma pues parece ya inevitable. Y veremos, bueno, si hay sanción o no hay sanción, pero parece que ya será irrelevante cuando estamos a 15 días de que termine la elección. Ese por un lado. Segundo punto, sí, este tema de la utilización de las instituciones de gobierno como una acción en contra de algunos de los candidatos, independientemente, como ya lo hemos dicho, de que sea culpable o no el señor García Cabeza de Vaca. Me parece que el utilizar las instituciones, sí, de manera facciosa para de alguna forma intervenir en el tema de carácter electoral es evidente. Segundo tema. Tercer tema, sí, desde luego la intromisión a otros de los poderes, como lo que se ha venido informando sobre a estos encuentros, y sobre todo el tratar de estar presionando al tema a los magistrados del Poder Judicial sobre muchas de sus propuestas, de estas iniciativas, que una a una, Víctor, han venido cayendo con amparos por la ilegalidad de ser. Si tomamos en cuenta estos tres elementos que estamos considerando, podemos prever que vamos a llegar a un 6 de junio, a un día de la jornada electoral, pero la lucha postelectoral va a ser larga y durante varios meses, porque los partidos políticos han visto que hay que estar impugnando, hay que estar presentando quejas, hay que estarse inconformando, porque en un momento dado puede ser útil en una batalla legal postelectoral. Víctor. En ese sentido no puedo disentir de lo que tú señalas, Raúl, tienes toda la razón. A mí también me preocupa, creo que va a ser uno de los elementos que debemos de considerar en las próximas semanas, no solo la intensidad de las campañas, que irá aumentando gradualmente, de hecho ya está aumentando, también el golpeteo, los golpes bajos, todo lo que ya hemos visto que se da porque se acercan ya la fecha límite, 6 de julio, pero por otro lado también queda claro que sí hay una intervención del presidente, claro, una intervención que podemos discutir, es cierto, no es legal, pero que en cierto sentido, si no hubiera esa ley que marca esa ilegalidad, pues sería correcta y vista normal en cualquier otro país del mundo, porque finalmente es el resultado de una serie de componendas que se hicieron ley y que también debo reconocer el propio presidente contribuyó con ello desde aquel famoso 2006 ahí con el Cállate Chachalaca, que finalmente así se marca. Y la ley es la ley, pero no siempre la ley es sinónimo de lo correcto. Raúl, estarás de acuerdo que también la ley a veces son una serie de disposiciones acordadas que no necesariamente es lo correcto. Y ahora lo estamos viendo, estamos viviendo el resultado de una legislación hecha con los hígados, con arrebatos, en donde el propio presidente intervino y donde sí es criticable, claro que sí, que lo que antes criticó, ahora él lo está haciendo y en su máxima expresión, porque definitivamente Fox y Calderón se quedan chiquitos ante lo que el propio presidente está haciendo. Por otro lado, lo que yo veo aquí es lo que en la administración luego llaman una destrucción creativa, ¿no? Le estoy apostando a la destrucción de todo lo posible y factible para que, llegado el tiempo, si pierdo, pues bueno, tendré razones para decir por qué perdí y llegar a un proceso postelectoral. No es cómoda la posición, definitivamente, no es tampoco del todo correcta, pero es política y en la política ya ves que a veces no hay límites y eso lamentablemente sí lo estamos viendo. Ahora, estamos a 15 días de la jornada electoral, Víctor, y esto de alguna forma también hemos empezado a ver cómo se mueven muchos temas. Seguramente, y aquí lo platicamos hace un par de meses, sí, pues había un pronóstico muy diferente a lo que poco a poco se ha venido dando, sí. De hecho,
el jetómetro, como se le conoce, ver las caras de los actores políticos, nos dicen mucho. Ver la cara del presidente en la mañanera, hoy nos habla mucho de esa molestia, de ese enojo que se nota, esa preocupación que hay, evidentemente, entre los resultados que se puede prever que hay, muy diferentes a los que de alguna forma se veían hace un par de meses. Y déjame hacer algunas menciones de estas cosas que han cambiado y que seguramente cambiarán en los próximos días al cerrar precisamente esta recta final. Por ejemplo, las preferencias electorales, salvo en 3 entidades, se han venido cerrando. ¿Qué me dices, por ejemplo, del tema de Sinaloa, en donde ya claramente el candidato de la alianza pues está ya incluso en algunas encuestas por arriba del candidato de Morena, el señor Rocha, mientras que el señor Zamora viene de alguna forma subiendo y con tendencia hacia arriba? El caso de Sonora, a ver, me parece que lo que anoche da a conocer Latinus sobre esta investigación donde se identifican propiedades que no declaró Alfonso Durazo y que suman un total de más de 200 millones de pesos, me parece que puede ser la puntilla en el caso de Sonora, Víctor, luego de que Ricardo Burs, sí, bueno, declina, sí, se une a la campaña de Gándara, que es el candidato de la alianza, y de alguna forma Durazo, de alguna forma ya estaba, digamos, a un nivel de competencia, pero no sé, hoy esta mañana hablaba con mis compañeros de Mega Noticias en Sonora y parece que esto puede de alguna forma dar una puntilla en el caso de Sonora. No sé si sobre estos 2 temas, 2 estados, quieras abonar algo más. No, bueno, de alguna manera, fíjate que una de las modalidades nuevas que se han intensificado en este proceso electoral son precisamente el arte de las declinaciones, diría yo. Ahora vemos cómo sí las declinaciones pueden jugar un papel estratégico y si se sueltan en cierto momento pueden ser efectivas, mediáticamente, ¿eh? Porque muchas veces también eso de declinar no necesariamente conlleva que se vayan los miles y millones de votos de un lado a otro, pero sí mediáticamente pega. Claro que impacta y genera otro tipo de reacciones como podría ser el manejo del voto útil, ¿no? ¿Hacia dónde dirijo el voto útil cuando yo veo que la cargada ya se fue por acá o se fue por allá? De nueva cuenta yo le pongo, mira, este señor de Durazo allá en Sonora. En Sonora, ya yo te lo he dicho siempre, considero que es un candidato impresentable porque hizo un pésimo papel y no es posible que se premie a alguien que ha hecho un pésimo papel cuando se le dio un encargo tan delicado como era el tema de la seguridad. Sin embargo, debo decirte algo también, y lo comentaba hace un momento con Gabriel. A partir de ya y desde hace rato, todo ese tipo de denuncias que vienen saliendo, yo las vería con una pizca siempre de duda y de malicia, porque para mí tienen un fin meramente electorero. Qué casualidad que ahora empiezan a salir esas denuncias y esos señalamientos, si no son más que con un fin político muy determinado. Bueno, está claro, sí, que lo que quieren es desbarrancarlo, así que no, claro, no le daría tanto. A ver, a mí me parece, Víctor, que sí, a ver, todos este tipo de sorpresas en plena recta final de las campañas tienen un propósito, pero el candidato lo sabe. O sea, el candidato sabe si traes negativos, si traes cosas que te puedan de alguna forma saltar. Y me parece que el tener propiedades y no declararlas en tu declaración de 3, ser omiso, sí, me parece que hay un engaño al ciudadano, hay un engaño a la autoridad, ¿sí? Y eso es precisamente la forma de conducción de muchos políticos, ¿sí? ¿Qué me dices, por ejemplo, de Zacatecas, Víctor? Recorriendo otras entidades donde las cosas se han movido. Me parece que en Zacatecas, David Monreal, esta familia de caciques de Zacatecas, pues la tenían de alguna forma muy hecha. Sin embargo, el trabajo que ha hecho esta mujer, Claudia Anaya Mota, a mí me ha sorprendido. Yo no sé si la nalgada que dio Monreal a una de sus
a una mujer allá en uno de los eventos que de alguna forma fue muy difundido, ha influido. Pero me parece que la batalla que está dando Claudia Anaya Mota me parece que es muy importante, sobre todo con esa simpatía, con ese empuje, con esa fuerza que tiene esta mujer que, bueno, como sabemos, tiene una discapacidad, sí, luego de un accidente automovilístico, y su visión de vida cambia. Y escucharla a ella y escuchar a David Monreal te hace ver que hay cosas muy diferentes entre los diferentes candidatos. Otro de los puntos también a considerar, dentro de las cosas que en esta recta final pueden cambiar, como también ya lo mencionamos, Zacatecas, Víctor. Mira, Raúl, también hay que analizar, en el mismo tono de lo que tú mencionas, no sabemos bien a bien hasta dónde la madurez ciudadana ha llegado en estos estados que tú mencionas, en donde de manera tradicional y rutinaria, esos cacicazgos familiares, esos grupos enquistados que la verdad representan más retraso que otra cosa, están tratando de ganar posiciones. Yo coincido contigo, es un auténtico cacicazgo el que se da ahí bajo la firma de Monreal, ¿no? ¿Cómo es posible que los hermanos, las esposas, los parientes, todo el mundo se hagan prácticamente dueños de un estado? Eso es imperdonable, pero es una realidad que la vivimos aquí, como está ocurriendo también allá en Guerrero, tú lo sabes. Tengo esperanzas de que el ciudadano, porque nosotros lo estamos viendo desde más arriba, desde la perspectiva más amplia nacional, claro, por llamarlo de alguna manera, pero cada ciudadano allá está tomando sus propias decisiones y creo que el nivel de hartazgo sí ya está alcanzando. Va a ser muy interesante ver cómo el ciudadano en su localidad le da el espaldarazo o no a proyectos como esos que están apuntalados en cacicazgos, en dinero de mucho tiempo atrás, en relaciones políticas, en viejos modelos de trabajo. Vamos a ver si son capaces de sacudirse, pero eso va a ser responsabilidad de cada uno de los ciudadanos en los estados respectivos, ¿eh? Por eso la campaña que hemos hecho nosotros de poner cada cosa en su lugar y de decir qué ha hecho fulano, es de un gran valor, porque nos da esos elementos que te permiten a ti decidir con inteligencia y no con hígados y no con en base a un engaño que te puedan dar, una torta que te puedan regalar el día de la elección. Y fíjate, yo me pregunto algo después de analizar lo que está sucediendo y los 15 días que faltan para la jornada electoral. ¿Sí? ¿Cómo queda el ánimo de la autoridad electoral luego de los ataques persistentes, permanentes del presidente López Obrador sobre el INE? Sí, cuando termine esta jornada electoral, ¿cómo queda? ¿Cómo se va a trastocar o cómo queda trastocado, sí, la autoridad electoral? O sea, ¿realmente se alcanza a tocar los embates del presidente, sí, contra el INE? ¿De alguna forma lo han debilitado? Sí, ¿cómo va a quedar? Yo creo que va a depender mucho del resultado, pero los ataques que hoy vemos del presidente me parece que ya son, digamos, el preludio de lo que va a suceder, sí, después del 6 de junio, cuando quizá los resultados que esté esperando Morena y el presidente no vayan a ser como ellos lo estaban previendo en un principio, y tendrá entonces ahora los elementos suficientes para decir, ya ven, esto es exactamente lo que se veía venir. Y eso es lo que me parece delicado en tratar de dinamitar el Instituto Nacional Electoral como autoridad electoral. ¿Cómo ves esto tú? También lamentable, lo lamento y tengo que reconocerlo, que en ese sentido el presidente se ha comportado más como un candidato que como un presidente, ¿no? El mismo discurso y la misma narrativa que mantuvo y utilizó y que le permitió llegar y que él aprendió a dominar a la perfección como opositor y como contendiente, ahora desafortunadamente la aplica, yo no sé si consciente o inconscientemente, siendo presidente. Y es cierto, el escenario después postelectoral sí debe de preocuparnos, porque dado los resultados sobre todo tan cerrados que se están dando ya en algunos estados y que van a hacer que sean de antología lo que ahí ocurra, eso nos va a mandar a una situación que yo sí también preveo, nos va a llevar a mucho litigio judicial, mucho litigio legal y sobre todo lo más grave, Raúl, y es lamentable, pero hay que decirlo, más debilitamiento de nuestras instituciones y más incredulidad ante ello, y la verdad los mexicanos no estamos para eso. Cuando lo que necesitamos son instituciones sólidas y ahora claro, mira, pues ciertamente van a quedar muchas debilitadas. Víctor, como siempre, gracias.